Señores, seguimos avanzando, estamos en la contratapa de la revista. Vamos a hablar con el director técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Aboal, para que nos interiorice a grandes rasgos sobre el censo que se viene. No me acuerdo cuándo es la fecha de inicio, pero es lo primero que le vamos a presentar a Aboal, que le vamos a preguntar en la charla que vamos a tener a partir de ahora. ¿Cómo le va a Aboal? Fabián Sánchez lo saluda, buenas tardes. Fabián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Cuéntenos, ¿cuándo arranca el censo? Que no tengo muy clara la fecha. Sí, bueno, digamos, el censo hay que recordar que va a tener dos partes, ¿no? Por primera vez el país y los ciudadanos van a ser capaces de autocensarse a través de un canal digital, digamos, es decir, cualquier persona que tenga un celular con acceso a internet puede llenar el formulario para él y su hogar. Esto es nuevo, es la primera vez que va a ocurrir en Uruguay, y esta fase de autocenso o censo digital o censo web, como quieran llamarlo, va a ocurrir a partir de abril. En las próximas semanas vamos a comunicar la fecha exacta de apertura de la posibilidad de el autocensado, del censado digital a través de cualquier dispositivo electrónico. Seguramente la mayor parte de la población optará por el celular. Así que esta primera fase va a abrir en abril, y luego tendremos una fase del censo presencial, que allí sí tendremos censistas recorriendo las diversas ciudades, zonas rurales de nuestro país, y en esta fase, que va a comenzar en mayo, los censistas van a hacer dos tareas. Van a visitar a todas las viviendas del país, esa es la misión con la que salen, y en caso que alguien se haya autocensado o haya hecho el censo digital, le van a pedir simplemente un código de que completaron el cuestionario, así que estarán 2 minutos en esa vivienda y se retirarán. Y en el caso de que ese hogar no haya hecho el censo web, bueno, allí los censistas le aplicarán el cuestionario de forma presencial en ese momento. Así que la fase presencial va a ser en mayo, y la fase de autocenso, de censo digital, va a comenzar ya en el mes de abril. Así que esas son las fechas. Aquí en Maldonado hay una gran expectativa porque, entre otras cosas, el censo va a confirmar eso que anda sobrevolando, creo, por la percepción de todos los que residimos en este departamento, de que acá hay más de 240, 250 mil personas, al menos, y creo incluso quedarme corto. Por eso sí, es tan necesario para nosotros conocer, entre otros detalles, eso. Pero quiero consultarlo, Aboal, por los tiempos que manejan ustedes de procesamiento de esa información. ¿Cómo lo van a hacer? Claro, sí, a ver, lo primero más a destacar es que porque a veces se cree que el censo en la fase presencial ocurre en un día, y lo primero es destacar que esto no es así. Es decir, vamos a tener varias semanas de trabajo para lograr finalizar el censo. Entre otras cosas, esto se hace así para que cada censista tenga un dispositivo electrónico y que pueda realizar el trabajo en campo, pero también para que podamos entrenar de forma mejor a los censistas, que tengan más capacitación y demás. Pero, por tanto, nosotros a lo que aspiramos es a poder entregar una cifra de cuántos somos a nivel agregado del país, digamos, de forma relativamente breve, luego de cerrado el trabajo de campo. Esto va a ser hacia ya mediados de este año, pero luego está todo el procesamiento más fino de la base de datos. Hay que hacer un trabajo de consistenciación de los datos, de depuración, de limpieza, y esto lleva tiempo, digamos. Nosotros aspiramos durante el segundo semestre, digamos, a comenzar a divulgar algunos datos más desagregados, pero bueno, lo importante es realizar una tarea en la que entreguemos datos de calidad, información de calidad, ¿no? Entonces,
Ese es un trabajo que va a llevar tiempo, esperemos que sea lo antes posible, y tenemos la aspiración a que ya en el segundo semestre del año podamos, más hacia el final del segundo semestre, liberar parte de la información desagregada, ¿no? Pero hay que recordar que además se producen informes, y va a haber también un geoportal a donde nosotros vamos a publicar esta información, y donde uno puede ver el mapa del país y analizar diversas zonas. Así que bueno, publicaremos más hacia mitad de año un cronograma más preciso de cuándo serán las instancias en las que nosotros iremos liberando la información, pero por supuesto queremos hacerlo lo antes posible, pero siempre preservando, digamos, que la información que se divulgue sea información chequeada, de calidad, ¿no? ¿Recuerda cuántos van a ser las personas que estarán abocadas acá en Maldonado a esta actividad? No tengo el número de Maldonado, pero sí a nivel del país. Estimamos que entre 7.000 y 10.000 personas van a trabajar en el censo. Por tanto, en Maldonado será una proporción más o menos equivalente a la población de Maldonado, digamos. Y aprovecho de decir que sí, yo creo que Maldonado probablemente sea uno de los departamentos que nos vaya a dar mayores sorpresas en términos del crecimiento poblacional. Yo creo que Maldonado, probablemente también Canelones, sea otro departamento que bueno, que haya crecido bastante en el periodo intercensal, digamos, desde el último censo que ocurrió en el año 2011. Así que bueno, esperemos a ver esa información, pero creo que es información que va a ser muy valiosa efectivamente para muchos departamentos que han tenido una dinámica poblacional, demográfica muy importante, ¿no? Y seguramente tendremos muchos pueblos del interior del país y del interior más profundo que probablemente haya perdido población, claro, que se hayan ido más hacia la zona de costa, ¿no? Claro. Seguramente el Rocha también, algunos balnearios en Rocha probablemente hayan ganado población, y bueno, y los pueblos, seguramente algunos pueblos hayan perdido población en el país, ¿no? Director, ¿cuáles van a ser las preguntas que me van a hacer cuando me vayan a censar? Bueno, por una parte hay que recordar que hay un módulo vinculado a características de las personas. Allí se va a preguntar, bueno, sexo, edad, nivel educativo, cuestiones que tienen que ver con la migración, elementos vinculados a la discapacidad, o sea, son todas características de las personas, es un módulo. Luego tenemos un módulo que va a relevar características de las viviendas. Entonces allí tendremos diversas preguntas que caracterizan el estado de las viviendas, tienen techos livianos o no, con qué tipo de piso tienen las viviendas, si tienen servicio higiénico, cuántos dormitorios tienen, si tienen saneamiento o no, si tienen conexión a agua potable, a electricidad, etcétera. Y luego también hay algunas preguntas vinculadas al equipamiento del hogar, o sea que así se preguntan sobre algunos electrodomésticos en particular, si uno tiene vehículos para transportarse o no, y después hay algunas preguntas que muy probablemente estén en el cuestionario, que digamos que lo estamos terminando de cerrar en este momento, como por ejemplo una especie de censo de mascotas, digamos, en Uruguay, es decir, vamos a preguntar por la cantidad de mascotas que se tienen en el hogar. Esto sería el primer censo que va a arrojar cifras ciertas sobre esto, que es un fenómeno, como ustedes saben, cada vez más importante, el convivir con mascotas, y tiene un montón de implicaciones. ¿Y qué tipos, no? Y qué tipos, claro, son perros, gatos, claro. Entonces, esto va a ser parte de lo que está en el censo. Hay una pregunta sobre trastorno del espectro autista, que sería la primera vez que estaría en el censo. Hay una pregunta que tiene que ver con desastres, con si las viviendas fueron afectadas por ejemplo, por inundaciones. Es una pregunta para el SINAE. Es decir, hay algunas dimensiones que son nuevas, algunas preguntas que tienen que ver con el teletrabajo, que también es una dimensión y un fenómeno nuevo, y que probablemente Maldonado tenga gente que vive allí, pero que trabaja para otro lado. Seguramente ese fenómeno también existe en el departamento. Entonces hay algunas preguntas que son nuevas, y muchas que son las preguntas tradicionales que aparecen en los censos, ¿no?
Aboal, quiero agradecerle este contacto, que no será el último, por supuesto, porque va a ser bien interesante y bien importante seguir hablando en estos meses con usted, pero en principio le agradezco estos minutos. Muchas gracias, muy amable y un saludo a la audiencia. Que tenga un buen día, hasta luego. Diego Aboal, director técnico del Instituto Nacional de Estadística. Lo que viene es la pausa e inmediatamente vamos a hablar con la integrante de la Unidad Asesora en Políticas Sociales, Mercedes Velázquez.